Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 16º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pablo de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestro practicante Jonathan Carrillo en los medios, el doctor Andrés Pérez Acosta, psicólogo y profesor titular del programa de Psicología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, sede Bogotá, y nuestro estudiante y aprendiz Óscar Andrés Pérez, para que hablemos sobre el tema del comportamiento de automedicación animal. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bueno, regresamos aquí a nuestro estudio y vamos a empezar el tema de comportamiento de automedicación animal. Para ello voy a solicitar a nuestro practicante Jonathan que nos haga la presentación de varios ejemplos que encontramos en la naturaleza sobre automedicación animal. Jonathan. Bueno, profe, muy buenas tardes. Profe Andrés, muchas gracias por participar de nuestro evento. Bueno, Hunter, un psicólogo, afirmaba que podemos aprender mucho observando cómo los animales hacen uso de la naturaleza como si fuera una enorme farmacia se tratara. Dentro de estos ejemplos, digamos, cualquier persona se puede dar cuenta de que los perros, como tanto los gatos, comen pasto con un objetivo el cual era vomitar la infección o eliminarlo a través de sus heces. Otro ejemplo muy claro ha sido el de los elefantes, que son expertos en el arte de la automedicación. Por un lado, son uno de los muchos ejemplos de animales adeptos a la geofagia, el cual un hábito que consiste en el simple hecho de comer tierra o arcilla con el fin de beneficiarse de algunas de sus propiedades, con la capacidad de absorber toxinas, la regulación del pH intestinal o la disminución de los efectos de algunos endoparásitos. También tenemos el ejemplo de la mangosta. Ellos por lo general comen una planta que se llama la Rauwolfia serpentina, cuya ingesta actúa como un antídoto de las peligrosas mordeduras de algunas serpientes, y estos animales lo saben muy bien, y las mangostas se alimentan de esta planta para salir a la caza de cobras, con el fin de prevenir lo que pueda pasar durante la batalla. Bueno, también existen algunas especies vegetales con compuestos secundarios capaces de reducir la carga de parásitos. Esto lo saben los ovinos, quienes consumen esta clase de vegetales. Lo que el animal realiza es seleccionar plantas que contienen compuestos químicos secundarios y que resultan beneficiosos para su salud. Uno de los compuestos secundarios son los taninos condensados. Para la investigación usamos un tanino que se obtiene del quebracho colorado. Las experiencias muestran que los corderos consumen este tipo de tanino ante diversos malestares, como por ejemplo la presencia de parásitos en sus sistemas digestivos. También otro ejemplo tenemos los monos capuchinos. Se frotan el cuerpo de manera frenética con frutas cítricas y hojas de caléndula, plantas ricas en compuestos aromáticos con efectos microbicidas. No se limitan a las plantas, pues también usan milpies que segregan benzoquinonas que se repelen mosquitos. También el ácido fórmico obteniendo de la hormiga les ayuda a combatir insectos. Bueno, pues otro claro ejemplo ha sido el de el mismo profesor Mark Hunter, en el cual consistía y participó en el estudio sobre las mariposas monarcas, en el cual observó que las mariposas infectadas por parásitos suelen depositar sus huevos en plantas tóxicas para los parásitos, mientras que las mariposas no infectadas no muestran ninguna preferencia. Estos son ejemplos, digamos, claros que se han visto en varias investigaciones frente a la automedicación animal. Muchísimas gracias, Jonathan. Muy bien, pues con esta introducción que nos ha hecho Jonathan de unos ejemplos en la naturaleza de varias además especies de animales, empezamos nuestro programa agradeciendo aquí la presencia del doctor Andrés Pérez, ya conocido por nuestros oyentes, que muy amablemente ha accedido a volver a colaborar con nosotros, y con nuestro aprendiz de laboratorio, Óscar Andrés Pérez. Empecemos por hacer la pregunta obligada: ¿es verdad que se automedican los animales? Bueno,
En primer lugar, te saludo, Jairo, muchísimas gracias por esta tercera invitación. Estoy feliz de participar nuevamente en Charlas desde el Laboratorio. A Oscar y a Jonathan, un saludo también, y muchas gracias por apoyar el programa, que tiene un tema maravilloso realmente. A mí me gusta muchísimo, y pues creo que han seleccionado una excelente muestra de casos de automedicación animal, y lo digo excelente porque incluye no solamente a vertebrados, sino también invertebrados, y también diferentes órdenes, o sea, no solamente digamos mamíferos que puedan estar más cercanos a la especie humana. Sí. Entonces, realmente la experiencia acumulada de evidencia empírica pues muestra que sí, la automedicación en animales es un hecho, es algo demostrado, y además, como podemos reflexionar un poco más adelante, es muy importante también para entender la automedicación humana. Sí, eso es importante elemento para que hablemos más adelante. Perfecto. Bueno, si hablamos de que los animales efectivamente se automedican, que ya tenemos registros en la naturaleza de que ese hecho sucede, la pregunta, ¿acaso los animales tienen médicos para automedicarse? Qué pregunta tan sugerente. Mira, claro, la palabra automedicación podría tener dos sentidos. Digamos, para un lego en el tema, automedicación podría significar, bueno, un acto de medicarse de forma independiente a lo que pudiera plantear un médico, es decir, alguien que sea facultado para medicar. Pero también puede tener el sentido de obtener el medicamento por una vía propia. Y creo que este es justamente el sentido de la automedicación animal. Formalmente no tenemos médicos animales que sepamos, aunque por cierto hay un caso, digamos, de una investigación en la cual participé, en el cual podríamos decir, el caso de una cultura de automedicación en coatíes, que aprendían pautas de automedicación en un grupo particular. Los adultos digamos, modelaban a los jóvenes, a los animales más jóvenes, para hacer una automedicación tópica con jabón humano. Entonces, un poco podríamos decir que los médicos de los animales pueden ser los animales más viejos, los adultos con respecto a los jóvenes. La experiencia. Correcto, los que tienen más experiencia y transmiten culturalmente eso. Hay varios casos y es impresionante porque muestra que la automedicación animal puede ser también aprendida y además cultural. Exacto, eso, ¿no?, es fundamental. Sí. Sí, de hecho aquí ya nos estamos adelantando un poco a algunas de las preguntas que tenemos preparadas. Chévere, muy bien. Bueno, la pregunta siguiente: ¿cómo y para qué se automedican los animales? Bueno, comencemos por el para qué. Eso es muy importante. Se trata de un comportamiento tremendamente adaptativo e importante para la supervivencia de las especies. O sea, es una función biológica. Totalmente de supervivencia, es comportamiento adaptativo, es decir, es un producto de la evolución, y probablemente se conserva en la actualidad porque ha contribuido en el pasado a la supervivencia de esas especies. Entonces se trata de un comportamiento evolucionado, y probablemente en la especie humana también, ¿no? Sí. Entonces eso responde al tema del para qué. O sea, es un comportamiento adaptativo. ¿Para qué nos sirve? Fundamentalmente para protegernos de agentes patógenos, protegernos o eliminar agentes patógenos. Sí. Cuando hablo de protegernos en el sentido preventivo, sí. Como en el caso aquí tan lindo de las mariposas monarca, el primer ejemplo que se dio, que es un invertebrado, ¿no? Por cierto. Entonces, ese comportamiento nos permite eliminar agentes patógenos
prevenirnos de enfermedades y en ese sentido pues garantizar una mejor salud y supervivencia a largo plazo. Entonces ahí la utilidad adaptativa está completamente clara, ¿no? Sí. Ahora, la respuesta del cómo, esa es una respuesta en progreso. Quiero decir que con el paso del tiempo se ha ido documentando mejor la manera como los animales, las diferentes especies animales se automedican. Y yo creo que esa respuesta va a seguir desarrollándose. Todavía se va a enriquecer con la investigación en comportamiento. Aquí en los casos presentados, de hecho, tienen una muestra muy representativa de las maneras de automedicación, comenzando con las fuentes que se originan en las plantas. Las plantas son probablemente la gran farmacia de los animales. ¿Sí? No es la única, pero es una de las más grandes fuentes. Y varios elementos de la planta, o sea, las hojas, los tallos, las raíces, son fuentes potenciales de agentes farmacológicos activos que les ayudan a las especies a estos fines que mencioné al principio, ¿no? Para eliminar parásitos, o como es el caso de la mangosta, de proteger de las mordeduras de las cobras. Exactamente. Exactamente. Ahora, hay otros consumos, aparte de las plantas, que se efectúan por parte de los animales para estos efectos, como es el de la tierra, la geofagia. Los elefantes están aquí presentados como ejemplo, pero no es la única especie. Claro. Y también algo que no se ha mencionado aquí, pero que también existe, el consumo en algunos casos de heces. También las heces pueden tener agentes protectores en ese sentido. Y con respecto a las plantas y a la tierra, se podría a su vez diferenciar dos tipos de usos. Por un lado, el consumo, digamos, el consumo directo por vía oral, y por otro lado, el uso tópico, es decir, de untar la sustancia, la hoja, la tierra en la piel, ¿no? Entonces, todas esas conductas son las que se han ido visualizando en la investigación de campo de diferentes especies. En esto, los etólogos, los biólogos del comportamiento, han sido especialmente, digamos, beneficiosos para esta investigación. Son los principales, los que más datos. Claro, son los principales investigadores de este tema. Y creo que los psicólogos comparados, que tenemos más tradición de laboratorio, debemos aprenderles mucho a ellos. Ahora, también creo que nosotros les podemos aportar, digamos, algunas estrategias metodológicas y algunos conceptos para poder entender mejor este comportamiento. Claro, yo creo que son disciplinas o profesionales que pueden complementarse en el estudio de un tema como este. Exactamente. Eso. Vale. Te adelantabas antes a una pregunta, y es si definitivamente podemos tener información de la conducta de automedicación, ¿es innata o es aprendida? Ya nos has dicho que magnífica pregunta. Que hay características de aprendizaje. Mira, en 2014 una revista muy reconocida en ciencias naturales, en biología, que se llama American Naturalist, dedicó un número especial, un monográfico al tema de la automedicación animal. Vale. Y la pregunta eje era esa, justamente. ¿Aprendido o innato? Exacto, exactamente. Esa es la pregunta más importante. Yo creo que para el estado actual de la investigación es ambas cosas. Es decir, la automedicación tiene tanto componentes, como pasa con cualquier comportamiento. A la larga, cualquier comportamiento tiene aspectos o dimensiones innatas y dimensiones aprendidas o dimensiones adquiridas por la experiencia.
probablemente o sea, esto es una apreciación un poco gruesa lo que voy a decir, pero probablemente la automedicación en invertebrados sea quizá más innata que aprendida. Puede ser que haya elementos de aprendizaje, y la automedicación en vertebrados puede tender a ser más aprendida que innata, pero sin dejar de ser innata también. Y además en especies de vertebrados superiores como mamíferos, primates y en los humanos, la automedicación no solamente puede ser más aprendida, sino además puede empezar a tener elementos de cultura, es decir, de transmisión de formas particulares de ese comportamiento en grupos concretos, ¿no? Vale. Pero o sea que tenemos un abanico. Exacto. En las especies animales, desde el más innato hasta procesos aprendidos y culturales. Claro, pero ese espectro se mantiene en todas las especies, y pensaría, ahora como interesado en entender también la automedicación humana, desde nuestro observatorio, pensaría que hay que entender también esas tres dimensiones en el humano. O sea, ¿qué elementos innatos tiene la automedicación humana? ¿Qué elementos de aprendizaje individual tiene? ¿Y qué elementos culturales tiene? Vale. Perfecto. Para entender bien su origen. Sí, perfecto. ¿No? Eso generaría una teoría muy completa del comportamiento de automedicación. Vale. Muy bien. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Ya que estamos hablando de automedicación humana y de automedicación animal, voy a pedirle a Óscar Andrés que nos ayude con algunas definiciones particulares que nos permitan recapitular lo que estamos hablando. Bien. Primero, vamos a definir automedicación humana. Óscar Andrés. Bueno, buenas tardes para el profe Andrés Pérez y para el profesor Jairo Rosso. Gracias por invitarme a su programa de radio. Bueno, básicamente, tú ya habías respondido un poco a estas preguntas y pues a estas definiciones. Pues la automedicación humana hace parte de lo propio en la prescripción o supervisión del tratamiento. Puede ser conveniente si se utiliza para tratar síntomas menores como el dolor, la fiebre, la acidez de estómago, el resfriado, etc. durante un tiempo limitado. Básicamente es lo que nos dicen de la automedicación humana. Humanas. La automedicación animal. Los estudios del campo de la automedicación animal buscan principalmente entender cómo los individuos responden ante posibles amenazas a la salud y cómo estos comportamientos se mantienen en las especies. Según las definiciones realizadas, los animales no humanos han desarrollado estrategias de interacción con el medio que les permiten realizar una selección precisa de las sustancias que ingieren y las sustancias con las cuales entran en contacto. Dichos mecanismos han llevado igualmente a desarrollar habilidades comportamentales que van dirigidas hacia cierto procesamiento de sustancias que permitan el aprovechamiento máximo de toda la potencial medicinal. Muy bien. Entonces básicamente pues ahí ya recapitulamos, digamos, los dos grandes bloques que hemos estado hablando: automedicación humana, automedicación en animales. Sí. Y surgía la pregunta que estaba planteando Andrés un poco antes, ¿no? Que te planteé ahorita, Andrés. Sí. Sobre el aprendizaje, porque es importante pues que sea porque pues según lo que he leído también, pues ellos aprenden en sociedad, pero no sé si ellos también aprenden de nosotros como tal. O sea, si hay animales que pueden aprender una forma de automedicarse de los humanos. Exacto. Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, podemos ir ascendiendo de esta manera. Los mecanismos de aprendizaje más básicos implicarían aprender por una fuente directa, es decir, por una experiencia individual, exclusiva y directa. Que esto puede ser el caso de muchos ejemplos de automedicación animal, es decir, que un individuo de una especie aprenda por su propia experiencia individual a que una sustancia tiene un efecto activo que le ayuda a su salud. Eso es el primer caso más básico, ¿no? El siguiente caso, digamos retomando las categorías que tú has mencionado, es
aprender de forma vicaria, es decir, por la experiencia de otros. Es decir, que esto puede ser perfectamente el caso de muchos mamíferos, por ejemplo el de los elefantes. Sí. Los elefantes tienen aprendizajes que son colectivos, es una especie maravillosa en ese sentido. Los jóvenes aprenden de los viejos un montón de comportamientos, incluyendo ese, o sea, que dónde está el agua y todo esto. Exacto. Pero también qué plantas les pueden servir para... O la geofagia misma. Exacto, correcto. Entonces, esa sería una siguiente fuente de aprendizaje, es decir, aprender a partir de otros miembros de la misma especie, ¿no? Okay. Por aprendizaje vicario. Y otro caso que ha sido documentado por Michael Hoffman, que es un investigador, un experto, yo diría que es el principal experto internacional en automedicación animal, de origen norteamericano y vive en Japón. Él documentó en sus estudios en el centro de África hace como unos 20 años cómo el conocimiento sobre agentes farmacológicos en plantas era compartido por etnias y por especies de grandes primates, de grandes simios en el centro de África por aprendizaje vicario mutuo. Entonces ellos se observaban mutuamente y veían las plantas que recogían unos y otros. Es decir, que compartían el conocimiento etnobotánico. Vale. ¿No? Me parece un ejemplo maravilloso, porque da a entender en el mismo caso elementos de la automedicación animal y de la automedicación humana y cómo estas dos no son independientes. Okay. De hecho, creo que un mensaje importante de todo esto es que para entender la automedicación animal hay que entender la automedicación humana, y también para entender la automedicación humana hay que entender la automedicación animal, digamos, también para, dependiendo de las especies de las que estemos hablando, sí, ¿no? Entonces, o sea, que ahí son los diferentes niveles también de aprendizaje. 3 espectros de aprendizaje muy interesantes. Sí, correcto. Bueno, ahora pasemos a una palabra interesantísima para que nos la defina también Oscar Andrés: zoofarmacognosia. ¿Qué significa? Bueno, se define como la disciplina científica que estudia los métodos utilizados por los animales para tratar las enfermedades. El primero en proponer este concepto de automedicación en vertebrados no humanos fue en 1978 el ecólogo de la Universidad de Pensilvania, Daniel H. Hansen. Fue el quien recopiló informes detallados sobre el comportamiento de una gran variedad de animales. Según los científicos, para hablar de automedicación hace falta que el animal utilice el material o unas sustancias sin valores nutricionales y o ajeno a su dieta. Por otro lado, esas sustancias sirven de estimulantes, laxantes, antiparasitarios, antibióticos o antídotos para las toxinas acumuladas. Muy bien. Que nos hablabas de automedicación. Perfecto. Bueno, ahora, ya que estábamos hablando de que necesitamos saber de automedicación humana para entender el animal y viceversa, la pregunta es, de lo que sabemos, o para qué nos sirve. Tú que manejas el Observatorio de Automedicación de la Universidad del Rosario y básicamente o esencialmente están trabajando con humanos. Sí. ¿Para qué le sirve a los investigadores y científicos que están trabajando en la automedicación humana entender algo de la automedicación animal? Sí. Bueno, pensaría que puede servir en 2 diferentes niveles. Por un lado, entender la automedicación animal desde un punto de vista científico, estrictamente, nos ayuda a entender y explicar mejor la automedicación humana, en tanto que el humano es también una especie más, es también una especie animal. Claro. O sea, no es un ser especial en la naturaleza, ¿no? Es decir, el humano también ha estado sometido y sigue siendo sometido a las mismas presiones ambientales que han moldeado el comportamiento y otras adaptaciones biológicas que tienen las especies, ¿no? El comportamiento no es una excepción. Correcto. Entonces,
digamos, sirve desde un punto de vista científico. Pero, a propósito de esta definición tan interesante que ha presentado Óscar Andrés de zoofarmacognosia, también ha servido para que los humanos puedan tener información útil, aplicada para la generación de nuevos medicamentos. Curiosamente, pues mira que yo tenía otra definición de zoofarmacognosia, pero desde el punto de vista de la biología, es decir, no desde el punto de vista aplicado. Lo que tú estás presentando aquí es una rama aplicada de farmacología, ¿no? Que es súper interesante y que responde a la pregunta que me estás haciendo, ¿no? De la utilidad que puede tener ese conocimiento. De hecho, pues aquí digamos que los animales sirven a los humanos como laboratorio farmacológico. Mira, los animales utilizan para claro, de esta planta, entonces están ayudando al animal humano a entender cómo poder encontrar nuevos agentes farmacológicos, ¿no? La definición que yo tenía de zoofarmacognosia, que que se desarrolló posteriormente a esta en 1993, tiene un sentido más para entender la automedicación animal per se. Es un concepto que ha sido aplicado como alternativa a la automedicación animal en el sentido cognitivo, es decir, explícanos un poco eso. Sí, ya te voy a explicar. Es que resulta que, claro, automedicación es un comportamiento, ¿no? Sí. El concepto de zoofarmacognosia fue propuesto para, digamos, tratar de abarcar casos de comportamiento individual de automedicación o, digamos, casos en los cuales, por ejemplo, unos individuos pueden medicar a otros a partir del conocimiento que tienen de esos agentes farmacológicos, como el caso que expliqué de los adultos y los jóvenes, que, digamos, desde esa perspectiva no sería estrictamente automedicación, sino medicar a otros, ¿no? Miembros de la especie. Entonces lo que se plantea con este concepto es llegar a que la esencia no es tanto la automedicación como comportamiento, sino el conocimiento de los agentes farmacológicos, ya sean usados para la propia medicación o para medicar a otros. Vale, por eso hay un elemento conocimiento cognitivo. Exactamente, eso. Sí, entonces aquí muy interesante, porque el uso de este concepto de zoofarmacognosia tiene esos dos sentidos, ¿no? Sí. Pero entonces eso nos plantearía una pregunta problemática. Si hay esos procesos de automedicación animal en invertebrados, ¿habría esa cognición? Lo que tú has mencionado es justamente la gran crítica que se ha hecho desde la etología a ese concepto. O sea, ese concepto, digamos, que está ahí y de hecho cuando alguien se interesa por este tema siempre se va a encontrar con el concepto de zoofarmacognosia. El concepto de zoofarmacognosia tiene esa ventaja que mencioné previamente, pero tiene una enorme desventaja, que es la falta de parsimonia. Claro, sería muy difícil aplicarlo, o sería más complicado aplicarlo, por ejemplo, a un invertebrado que efectivamente exhibe casos de automedicación. Claro. ¿No? Y mira, en esa, digamos, entre comillas, en esa batalla conceptual, si uno mira la literatura a lo largo de décadas, la tiene ganada el concepto de automedicación animal. Se impone. Se impone. Y tienen el concepto de zoofarmacognosia como, a la larga, como un antecedente, digamos, como un antecedente histórico. Me refiero al de zoofarmacognosia desde el punto de vista científico, cognitivo, para entender la automedicación animal. Otra cosa distinta es a zoofarmacognosia como una rama aplicada de la farmacología, que es lo que nos presenta Óscar Andrés, que esto sí se sostiene solito y esto no tiene
ningún problema. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí podemos empezar a trabajar un tema que Oscar Andrés, que es nuestro aprendiz y pasante en el laboratorio, ha estado tratando de desarrollar. Sí, perdón, dime, una cosa antes de que entremos a ese tema particular. Hay otra utilidad muy importante de este conocimiento de la automedicación animal. De hecho, en los últimos años han aparecido libros y, digamos, recursos divulgativos acerca de la utilidad que tiene el conocimiento sobre la automedicación animal para hacer mejor, cuidado de la salud de animales de producción, animales de granja. Sí, aquí debo mencionar especialmente a una inglesa, a Caroline Ingraham, que recomiendo muchísimo. Este año lanzando un libro sobre automedicación en animales. Ella acuñó un concepto que es el de zoofarmacognosia aplicada, ¿no? Para referirse a cómo, digamos, las personas que están involucradas en producción animal, por ejemplo, producción de animales en granjas, criadero de animales para la producción de carne. Exactamente. Cómo aprovechar mejor las tendencias naturales de automedicación de esas especies que que los granjeros no conocen. Porque los granjeros mismos les dan ellos los medican, la medicación, ¿no? Por cierto, con una gran cantidad de antibióticos que tienen unos enormes problemas, que están generando resistencia microbiana. Entonces, claro, aquí el movimiento, la tendencia es, paremos esta ola terrible y más bien entendamos cuáles son las tendencias propias de estas especies, sea de vacas, pollos, cerdos, caballos, de su propia conducta de automedicación. Respetémoslas y fomentémoslas. Eso me ha parecido fantástico. Muy bien. Y eso es una gran aplicación actual de este conocimiento básico de automedicación en animales. Claro. Ya se está aplicando entonces en la producción animal. Exacto, con una potente repercusión, digamos, en el sector comercial de la cría de animales para el consumo humano. Sí, exactamente. Y ojalá que esto pueda ayudar a disminuir el uso de antibióticos, que ha sido indiscriminado, claro, el abuso que ha generado muchos problemas en los humanos y en los animales también. Correcto. Sí. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Importante, y se nos iba a quedar en el tintero. Bueno, ahora sí volvamos a un tema que nos parece muy interesante, y es si podemos entender si un animal se automedica. En este caso hablemos de mamíferos. Si un animal se automedica, podríamos pensar que ese animal tiene una autoconciencia de su malestar, ¿sí? Eso es lo primero que uno podría pensar. El animal de alguna forma localiza dentro de su organismo que hay un dolor o hay una sensación que es patológica o que puede ser patológica, y busca una planta o un medicamento que le ayude a curarse de ese malestar, ¿cierto? Entonces aquí vienen a cruzarse dos temas que a los tres que estamos en esta mesa nos interesan, nos apasionan, que es la autoconciencia y la automedicación. ¿Hasta qué punto un animal es autoconsciente para poder automedicarse? Andrés, Oscar Andrés. Antes de seguir con la autoconciencia y la automedicación, hay un término bastante importante que debemos resaltar, es la interocepción. Que es, digamos, el foco central para nosotros poder hablar de autoconciencia. Porque pues la interocepción es lo que nos genera sensaciones internas para poder identificar malestares en nuestro organismo, y de acuerdo a eso también los animales lo usan. Voy a hacer una definición de autoconciencia animal y también con el término, y pues posteriormente paso la pregunta que te tengo para ti.
La interocepción se caracteriza por un mecanismo que permite a los seres vivos poseer información sobre el estado interno de los órganos, ya sea olor, temperatura corporal y todas aquellas necesidades básicas y estímulos internos que posee el organismo a nivel biológico. Por ende, también se podrá realizar una hipótesis que lleva a la indagación de mecanismos de autoconciencia dentro de la automedicación y poder relacionar estos conceptos. Asimismo, el término de interocepción puede definirse como un sistema neural favorecedor de homeostasis, equilibrio, que realiza un sensado de información visceral, tracto digestivo, urinario, aparatos cardiovascular y respiratorio, de receptores vasculares, de presión, temperatura y solutos químicos ubicados en tejidos profundos, músculos y articulaciones superficiales y en la piel. Bueno, ya con esto, pues lo que yo te venía diciendo básicamente es que sin la interocepción no podemos definir si realmente hay autoconciencia, según pues la investigación. Y entonces va esta pregunta, ya como para entrar en materia: ¿cómo se define la conciencia desde un plano antropomórfico? Bueno, para relacionar estos dos temas de automedicación y autoconciencia animal, que me parece un puente, digamos, apasionante, que creo que no ha sido planteado, no he encontrado nada relacionado. Remito en primer lugar al programa de charlas desde el laboratorio sobre autoconciencia animal, que fue la sí. primera intervención que hice aquí mismo en estos estudios, donde mostré justamente que autoconciencia en animales es otro fenómeno que ya está muy bien cimentado en evidencia empírica, ¿no? Y pues de ese mismo programa puedo rescatar el concepto de autodiscriminación condicional, ¿no? Sí. El concepto de autodiscriminación condicional es una variedad de conducta aprendida que tiene como fuente precisamente la discriminación en el sentido sensoperceptual de estímulos generados por el mismo individuo. Lo que aquí estás preguntando es sobre interocepción. La interocepción sería una de las posibles fuentes de estimulación que genera el individuo, ¿no? Sí. Y que probablemente pueda ser la más importante para el caso de la automedicación. Ahora, cuando pues, estaba escuchando la definición, estaba pensando que probablemente no sea la única. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de automedicación tópica, que es en la piel, claro, esto tiene una parte... Ya sería propiocepción. Más propioceptiva, exactamente. Y, además, si estamos hablando de una automedicación vicaria, donde un sujeto ve a otro que está haciendo una serie de conductas, ya es exteroceptivo, es decir, ya se trata de estímulos externos. Sí. Pero es decir, el proceso es el mismo. Yo creo que aquí estamos hablando de un proceso de conciencia en general, que van en un espectro, que van desde estímulos externos hasta estímulos estrictamente internos del sujeto, como el caso del dolor, ¿no? Sí. O por ejemplo la sensación que puede ocasionar la presencia de un parásito internamente, ¿no? Sí, el dolor, el mareo, la sensación térmica diferente, la sensación térmica, la hinchazón. Exacto. Todas esas, claro, por ejemplo, los cuatíes de la isla de Santa Catarina, ellos tenían unos síntomas terribles con garrapatas. Entonces estos animales que aprendieron una cultura de automedicación tópica sufrían muchísimo, según me decía Aline. Claro, las garrapatas les causaban muchísimo dolor y mucha hinchazón, o sea, sus sensaciones debían ser muy fuertes, ¿no? Y esto pues les motivaba también la búsqueda de
la automedicación tópica. Ahora, en este espectro cognitivo entra la autoconciencia, yo creo que sí, y además es un muy bonito ejemplo de autoconciencia, que puede ser visto en los animales y en los humanos, que nos sirve también un poco para desmitificar el tema de la autoconciencia como un tema críptico, exclusivamente humano. Sí. No, esto es una cosa que es completamente básica, y necesaria para la supervivencia también. ¿No? O sea, ser autoconscientes del cuerpo puede ser la diferencia entre morir o vivir. Claro. Entonces, creo que este es un muy buen ejemplo. La automedicación puede ser un muy buen ejemplo de autoconciencia en un sentido muy básico, de discriminación de estímulos que genera el mismo cuerpo, ya sea internamente o externamente, pero que es del mismo cuerpo, sí, como lo propioceptivo que mencionabas, como en la piel, y también información exteroceptiva que puede apreciar el animal de, digamos, de su entorno más inmediato. Sí. Sí, porque el animal entonces tendría que conjugar o triangular información de fuera del ambiente, por ejemplo, donde reconoce cuál es la planta que puede generarle bienestar. Conciencia exteroceptiva o externa. La relación que hay de esa información con lo que siente en su cuerpo interno o externo, y qué hacer ante la situación de malestar, ¿no? Sí. Entonces es una conducta compleja. Es complejo, pero está ahí incluso en invertebrados, ¿no? Exactamente. Y además puede ser que en un principio se trate, es decir, lo que probablemente ha sucedido a lo largo de millones de años en la naturaleza es que probablemente haya sido inicialmente un comportamiento individual aprendido que pudo haber sido incluso errado, es decir, que pudo haber conducido a resultados negativos. Como ensayo y error, ¿no? Claro, ensayo y error, correcto, por el cual sujetos pudieron haber muerto en ese intento. Pero luego vienen casos de éxito por ese ensayo y error, y luego esto se viene seleccionando y se viene, digamos, insertando ya no solamente ya no como historia ontogenética, sino como filogenia, que está almacenada en la historia genética. Entonces ahí sería innato, ¿no? Claro, exactamente. Pero después de millones de años y muchos casos y presiones ambientales, etcétera. Vale, perfecto. Bueno, muy interesante. ¿Quieres cerrar con alguna otra pregunta más? Ya nos estamos acercando al tope de nuestro tiempo. Bueno, hay una pregunta muy interesante. Bueno, las otras las respondiste, pues. Pero entonces si el animal es capaz de percibir el dolor interno y hacer uso de plantas curativas para dicho dolor, estaríamos hablando que en realidad existe una autoconciencia animal, ¿verdad? Desde luego. Sí. Esa sería una de las tantas evidencias de autoconciencia en animales. Es una afirmación. Ahora, la interocepción, siendo un mecanismo fisiológico de reacción interna a cambios de temperatura, dolor, cambios emocionales, ¿puede relacionarse con un contenido autoconsciente en los animales no humanos? ¿O simplemente es una reacción instintiva por preservar la vida? Muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de autoconciencia, no necesariamente estamos hablando de contenidos, por ejemplo, como contenidos verbales, por ejemplo, como verbalizaciones o pensamientos, no necesariamente. Que es la tendencia a asociarlo entre los humanos, ¿no? Es la visión antropomórfica. Claro. Es decir, justamente en esto es que trabajé mi tesis doctoral y sé que pues hay muchos esfuerzos en ese sentido también, como el profesor José Luis Díaz, La conciencia viviente. Sí, señor. Un libro maravilloso del Fondo de Cultura Económica. Aquí lo tenemos sobre la mesa. Manuel, mira, no sabía que tenías el libro. Sí, profe, lo estoy revisando y me parece excelente. Es maravilloso. José Luis Díaz, un gran intelectual, un gran científico mexicano. Entonces, lo que él muestra es que la conciencia es algo más básico.
¿sí? La conciencia de base no es algo verbal y humano. O sea, la conciencia verbal y humana es una manifestación posterior, como el final, evolucionada, exactamente, sí. Y es la que conocemos directamente porque es nuestra especie. Sí. Pero no quiere decir que haya empezado el tema de la conciencia en la naturaleza, sino que probablemente hay expresiones mucho más básicas y más simples, no verbales, rudimentarias, si queremos decirlo. Claro, no cognitivas incluso. Exacto. Sino como conductas aprendidas, ¿sí? Y seleccionadas, incluso que pueden tener el potencial de convertirse por presiones y por genética, por procesos genéticos, en conducta innata, en patrones innatos, sí, ¿no? Sí, en posteriores generaciones. Claro, exactamente. Entonces, esas dinámicas que se dan a lo largo de millones de años, me parece que pueden estar explicando muchos casos de autoconciencia que son muy, o sea, que no son ningún lujo, sino que son algo fundamental para la supervivencia. Y este caso de automedicación está claro que muestra la utilidad adaptativa de supervivencia de un proceso como la autoconciencia también. O sea que implica, o sea, que la automedicación implica un conocimiento básico de sí mismo, desde el individuo, y un conocimiento también básico del entorno, ¿no? Sí. Y esa combinación del conocimiento del entorno y el conocimiento del individuo viene a dar a lugar todo este fenómeno, y que es muy importante, ¿no? Entonces, sí, ambas cosas están, pensaría, estrechamente relacionadas. Muy bien, pues estamos aquí iniciando con Oscar Andrés Pérez ese proceso de conjugar esos dos temas. Magnífico. Para desarrollar una línea de investigación que sería muy interesante. Sí, muy bien. En el libro de José Luis Díaz había un par de preguntas que me parecieron muy inquietantes. Pues precisamente en mi trabajo de grado pues estoy realizándolo, pero pues ahorita como tal no las encuentro, pero hacía, digamos, enfatizaba en que si los humanos podemos tener ese tipo de relación con nuestra automedicación, los animales también lo van a tener. Siempre va a trascender eso. Nunca podemos ver que los animales sean menores que nosotros. Y también se ve en otros contextos, como la violencia animal. Eso también es algo que podemos poner en tela de juicio. Ahí sabes qué es lo importante, la visión darwinista del tema. O sea, si uno parte de una visión de la teoría de la evolución, nunca podrá entender que fenómenos que consideramos esencialmente humanos sean realmente únicamente humanos. Es decir, esos fenómenos tienen precursores en la historia evolutiva, por supuesto, mucho más sencillos, mucho más precarios, digámoslo así, o burdos, digámoslo así, pero existen, porque nosotros no somos una especie distinta, somos otro animal más, el animal. Claro. Complementando tu reflexión, que me parece excelente, tendríamos que contrastar dos metáforas diferentes de la evolución. Por un lado, la metáfora de la escalera, la escala naturae de Aristóteles o de Santo Tomás de Aquino, en el cual la evolución sería un proceso de ascenso, ¿no? Hacia seres superiores. Exacto. En el cual el hombre se convierte en un ser superior, o Dios en el caso de Santo Tomás. Entonces, la metáfora de la escalera podría conducir a esa expresión que usó Oscar Andrés anteriormente, de que los humanos somos superiores a los animales. Pero en Darwin la metáfora cambia radicalmente, pasa de la escalera al árbol, el árbol de la evolución. En el árbol hay un antecedente común y se va abriendo en ramas. Y la ubicación de una especie o de otra no necesariamente da una idea de superioridad o inferioridad, sino más bien de divergencia, es decir, las especies son diferentes, de pluralidad, más plural. Exactamente.
O sea, somos una especie más y somos diferentes. Y los gatos son únicos también, ¿no? Y los gatos son, en ese sentido de la evolución, tan parecidos a los humanos o a los perros como son los perros con respecto a otras especies. O sea, tienen aspectos únicos y aspectos comunes que los da precisamente el hecho de tener antecedentes o raíces comunes. Exacto. Bueno, antes de terminar, entonces ya encontré, digamos, lo que yo iba a citar muy bien. de José Luis Díaz. Sí. Entonces dice así: la mente animal ha sido siempre de gran interés para los seres humanos. Consideremos, por ejemplo, estas dos preguntas. Las capacidades de conciencia que frecuentemente acompañan a la percepción, el pensamiento, la emoción, la imagen, el recuerdo o la intención, ¿son prerrogativa humana o también se encuentran en otros animales? ¿Son facultades similares o radicalmente distintas de las humanas? Entonces esas dos preguntas son fundamentales. Claro. Para diferenciar. Exacto. Y ahí está la visión con que las enfrentemos. Sí. Exacto, sí. Entonces, ¿qué es lo que tú dices de las dos visiones o las dos metáforas de la teoría de la evolución? Yo pensaría que estas preguntas son al mismo tiempo teóricas, pero también profundamente empíricas. Es decir, que esto no se resuelve con una brillante reflexión o disquisición filosófica. Esto también corresponde a una investigación empírica. Y si uno mira las publicaciones, por ejemplo, en Journal of Comparative Psychology o el International Journal of Comparative Psychology, Animal Behavior, otras revistas, a lo largo de los últimos 40 años, se sorprende uno de la cantidad de reportes de autoconciencia en animales. Es impresionante. ¿Sí? Yo ahora me pregunto, no si los animales tienen autoconciencia, sino más bien si los humanos tenemos autoconciencia. Sí. Es otra pregunta más íntima. Sí, a veces pareciera que nada. Sí, de hecho no. Me parece que ellos tienen más autoconciencia que nosotros. Bueno, antes de despedirnos y cerrar, sí quisiera que nuevamente tú invitaras a nuestros oyentes a que conozcan el Observatorio de Automedicación. Muchas gracias. Bueno, el Observatorio del Comportamiento de Automedicación es un recurso académico público virtual que está en la página de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Es una iniciativa que tuve hace 5 años, fue fundado en 2014, de pronto va a cumplir 5 años, y se pudo, digamos, convertir en un recurso sustentado por la Universidad del Rosario gracias a una financiación que llevó a mi año sabático en 2015, y en 2016 se publicó ya el portal. Si ustedes colocan en Google Observatorio de Automedicación, probablemente el primer link que aparece de resultado es el de el Observatorio de Automedicación o de Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario. En este observatorio pues participamos académicos, o sea, profesores y estudiantes de psicología y otras áreas, de medicina, de terapias, que estamos interesados en entender la complejidad actual del comportamiento de automedicación, que en el caso humano pues ha pasado de ser un comportamiento adaptativo, como lo es originalmente en los animales, a ser un comportamiento completamente desadaptativo, abusivo, que genera una serie de problemas de salud pública, ¿no? Paradójicamente. Sí. Y pues como mencioné en alguna conferencia sobre el tema, creo que la gran lección que nos da toda esta investigación que estamos recopilando en el observatorio es que debemos volver a ser buenos animales. Es decir, que nuestro uso de medicamentos debería ser como el que hacen los animales en la naturaleza, claro, para el autocuidado de la salud. Y no para otras cosas como suicidarse, divertirse, doparse, o incluso hasta usos criminales. Claro. Entonces, que seamos buenos animales, eso es una buena lección. Volver a la naturaleza. Exactamente. Muy bien, Andrés Pérez Acosta,
nuestro ilustre invitado, Muchas que gracias. espero que otra vez esta no sea la última, sino que volvamos a charlar. Bueno, no, en yo nuestro encantado. programa en otra ocasión. Me encantan las charlas desde el laboratorio, ya vamos 3. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente, por estar aquí con nosotros, por estar aquí motivando a nuestros jóvenes y futuros profesionales de la psicología para que sigan investigando y desarrollando temas Muchas gracias. de mucho interés a nivel humano y animal. Y también gracias a Jonathan y a Oscar. Sí, Muchas gracias a ustedes dos profesores por su disposición y resolver las dudas que tenía frente a mi trabajo. Magnífico. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y a nuestros oyentes los invitamos para que nos sigan en un próximo programa de charlas del laboratorio, donde seguiremos trabajando múltiples temas con otros invitados, siempre de interés para la psicología científica. Muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.